Mira, hay cosas que ya no existen. Por ejemplo, el fin de la privacidad. O sea, ya nada es privado. Ya todo es extremadamente público. Entonces, a través de la IA, que va en avanzada, se han establecido mecanismos de orden y de control social. Y nadie ha evaluado, por ejemplo, cómo se está de alguna manera a través eh, de este tipo. Yo no sé si es conocimiento o información, porque la verdad, para que sea conocimiento debe pasar por un proceso de comprobación y un proceso científico. Y lo que abunda en las redes sociales es información, no es conocimiento, salvo algunas excepciones. Pero entonces estamos planteando un contexto, y lo mencionaste, de terminológico, pero también de todo lo que hay en el universo tecnológico, pero no tiene la posibilidad de cuestionarlo y da por bueno lo que hay, y da por real lo que hay. Entonces nos modifican imágenes, nos alteran la realidad, de alguna manera incide en la forma como interpretamos un hecho. Mira todo lo que está circulando a raíz del narcoconflicto que hay en México, a una velocidad tan impresionante, y que muchas de las imágenes y videos son alterados. ¿Por qué? Porque se ha instrumentalizado la tecnología para beneficiar a un grupo u otro, pero también se ha concentrado el poder. Quien domina ahora la tecnología domina las sociedades, y no estamos evidenciando que en ese proceso quienes están sufriendo somos nosotros por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, muchas veces creemos como docente que lo que se está planteando en estos espacios es realmente beneficioso, y al final están distorsionando el proceso. Y eso no quiere decir que todo esté en los libros. Evidentemente hay que modernizarnos, pero hay que modernizarnos con cautela, con extremadamente cautela. Mira, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algunos países de Europa, que se han cometido homicidios en función de la IA, para formas de vida, para interactuar, para relacionarse, para vivir. Y hemos dejado de lado, por ejemplo, que esto es parte de una construcción creada por otros seres humanos con errores y con una visión muchas veces prejuiciada de la realidad y de otros. Entonces, o estamos profundizando nuestros problemas sociales, económicos, políticos y ambientales por intentar categorizarlos todos, o de alguna manera estamos abriendo espacio para otras formas y otras expresiones que quizás no sé a dónde vaya a terminar, la verdad. Pero hemos creado y estamos inmersos en un contexto global en donde hay nuevas reglas, y no podemos soslayar que la inteligencia artificial forma parte de esas nuevas reglas. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir y perdón que vuelva a interrumpir, pero eso que usted ha dicho es muy importante y mucho tiene que ver con esta nueva sociedad que yo he tratado de informarme, pero que no encuentro más información sobre la sociedad irreal, sobre la sociedad del ensueño. Vivimos en un mundo totalmente irreal. Vivimos buscando satisfacciones que no encontramos en nuestra propia vida. ¿A qué se debe eso? No lo sé, pero a mí sí me preocupa mucho todo esto y sobre todo lo que estaba mirando, lo que dice el libro este Nexus, que la inteligencia artificial lo que hace es amenazar nuestra propia existencia. O sea, estamos frente a un cambio tan rápido y tan diferente, tan que no lo hemos visto, y sobre todo para quienes en algún momento estudiamos historia, no hemos visto cómo ese cambio se ha dado desde la época de los egipcios o mucho desde la prehistoria. O sea, es un cambio demasiado, demasiado rápido que nuestro conocimiento no es capaz de aceptar. Perdón por mis sugerencias. Además, profesora, voy a intervenir.
y me permiten, además extremadamente excluyente, socialmente excluyente. O sea, quienes tienen acceso y quienes no. Y quienes no tengan acceso adquieren una nueva forma Exacto. de, de desvinculación de una realidad. O sea, ya el analfabetismo, y me disculpan si el concepto está atrasado, no es solamente saber leer y escribir, es quienes tienen acceso a nuevas formas tecnológicas. Y hay toda una intencionalidad por excluir, por desechar amplios grupos poblacionales, y es a través de la tecnología. Sí, yo creo que las dos intervenciones nos siguen dando pistas, ¿no? Sobre los desafíos y el impacto. Y son temas que vamos a ir viendo también a partir de ciertos autores como para poder ya comenzar también a profundizar más las ideas y las percepciones que tenemos, ¿no? Y eso no significa que un autor tenga la verdad, sino más bien cómo nos vamos, cómo vamos alimentando nuestra capacidad de interpretar el fenómeno de la inteligencia artificial a partir de los autores, pero también de las percepciones en el que ya la misma red y la inteligencia artificial también nos va nosotros y Y desarrolla percepciones que tenemos como personas sobre el tema. Y vamos a ver cómo vamos a ir incorporando estas reflexiones que ustedes están compartiendo. Edgardo, ahí me escuchas. Sí, sí, lo escucho. Sí, Lamento seguimos el con la tema de cuestión la... y tú me has comentado algo. Sí, creo que ya, pero ya lo han abordado ya, que es el Sí, concepto de sigamos la entonces. IA como fenómeno. Vale. Efectivamente, bueno, paso por acá. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, bien, sabemos que la IA tiene dos tipos, por llamarlo así, una IA muy tradicional, una IA estática, en la cual usted, digamos, la utiliza como una herramienta que genera un conocimiento muy específico. Por ejemplo, aquella que le genera imágenes, aquella que le mejora los textos. Y luego hay otro tipo de IA que es la IA generativa, inteligencia artificial generativa, que es la que obtiene datos masivos. Estos datos pueden ser números, pueden ser palabras. Eh, Esto es importante porque todos estos datos masivos eh, vienen, por decirlo así, o tienen su origen en la práctica comunicativa humana. Es decir, el ser humano, el investigador, el profesional, ha generado estos datos. A partir de estos datos que están en la red, son los datos que le sirven a la IA para dar respuestas. Y por lo tanto, debemos cuestionarnos siempre en todo momento de dónde provienen estos datos. Eh, Ustedes tienen esta práctica de pedirle a la IA las fuentes cuando ustedes consultan o piden algún material, algún texto. Ustedes le han dado la indicación, por favor, refiéreme las fuentes en las cuales te has apoyado. Bueno, ustedes me contestan sí o no. Perfecto. Esta IA generativa se ha entrenado, también ha tenido un periodo de entrenamiento donde pretende, digamos, saber de qué trata esa solicitud o procesar estos datos. Ustedes recuerdan cuando salió ChatGPT que también se daban muchas respuestas como vacías, huecas. Este concepto en inteligencia artificial se denomina alucinaciones. Cuando la IA da una respuesta que no tiene contexto o en la cual no tiene que ver con aquella solicitud que yo he pedido, el concepto se llama alucinaciones de la IA. Por supuesto, estas inteligencias generativas buscan entrenarse y precisan, digamos, grandes momentos de interacción con el ser humano y también con otros sistemas. Bien, posteriormente, para dar una buena respuesta o para dar una respuesta, se hacen algunos cálculos
de acuerdo a los datos que se obtengan, y hay una predicción estadística. Es decir, digamos, si un usuario en ChatGPT comúnmente está pidiendo, digamos, propuestas didácticas para una clase, eh, la IA va a almacenar todas esas respuestas vacías o huecas o que no fueron muy precisas, las va a almacenar y las va a convertir en una predicción un poquito más fina. Es decir, que va a buscar enseñarse a sí misma, por eso es generativa, para dar una muy buena respuesta. Es algo que, digamos, digamos aquí en el salón, cuando nosotros comparamos al ser humano con la IA, es decir, la inteligencia humana con la IA, nosotros en realidad estamos comparando este tipo de funcionamiento de la IA. La IA va a tener atributos como almacenar esas respuestas, tenerlas presentes por estadística. Sin embargo, el ser humano procesa un poquito en menos volumen todos estos datos. Va a tener otros indicadores, pero algo fundamental de la IA va a ser que como tiene acceso a datos masivos en la red, que está totalmente actualizada, es un humano consultando a una IA generativa que tiene acceso a una gran base de datos, muchos datos. Y por tanto, la respuesta puede ser mucho más amplia y quizás, vamos a llamarlo así, más precisa de acuerdo a lo que pidamos. Aquí hay un asterisco que esto puede entrar en discusión, ¿cierto? Finalmente, luego de esta predicción se va a generar, puede ser un texto o puede ser número, pueden ser códigos. eh, lo que podríamos notar nosotros a simple vista, definitivamente, uno, que la IA trabaja de acuerdo a datos. Dos, que yo como usuario, como profesional, contribuyo al mejoramiento, a un tipo de entrenamiento para la respuesta de esta inteligencia artificial. Va a ser artificial porque la IA, ahí viene la cuestión, es artificial porque la cuestión sería, si la IA genera respuestas a partir de datos que ya están en la red, ¿significa que lo hizo la IA o lo hicieron los humanos o el ser humano? ¿O es algo propiamente de la IA? Esa es una discusión, o asterisco, podemos discutirlo también en sala. Finalmente, hay un texto de por medio y ese texto lo comprendemos nosotros como el conocimiento. Es el conocimiento a través del lenguaje, es a través del texto. Nosotros hemos tomado ese lenguaje como una evidencia de la inteligencia, de cierto tipo de inteligencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere discutir los tres puntos que mencioné o los puntos que habría en el debate o la cuestión? Yo quiero hacer una pregunta. Si todos contribuimos a esa base de datos, ¿qué me garantiza de que las personas envíen información verídica? ¿Cómo corroboro yo eso? Efectivamente, las fuentes, ¿no? Atacando directamente las fuentes. Por ejemplo, profesora, la IA ya ha estado funcionando. Por ejemplo, con estos datos masivos podríamos traducirlos como a los grandes algoritmos de las redes sociales, donde, digamos, de acuerdo a usted, a cada like que le da, se le va entrenando la respuesta a ese usuario, a ese consumidor digital, y le otorga a usted o le da siempre el mismo contenido. Va a ser a partir, digamos, el principio de mi propia interacción que yo tenga con las fuentes. En principio deberíamos buscar las fuentes, por supuesto, académicas, los repositorios académicos, institucionales, eh, también reconocer cuando es una información muy genérica y que no tiene su fuente. Por ejemplo, me ha sucedido
o lo han visto en las redes sociales. Que hay una publicidad y sale una imagen de información generada por la IA. Es crucial para nosotros como usuarios reconocer que esa información fue generada por la IA. En principio, profesora, le diría que tenemos que buscar nosotros mismos las fuentes, tener muy claras cuáles son las fuentes de esa respuesta que tiene la IA. O yo otorgarle las fuentes a la IA. Ahí entra el compromiso investigativo y también del educador es yo tener la fuente y que la IA no trabaje de acuerdo a lo que consigue en la red, sino que trabaje de acuerdo a lo que yo estoy dominando con una fuente, algún tipo de manual, algún tipo de artículo, algún tipo de texto, yo se lo otorgo. Bien, profesora Naida Vázquez, puede comentarnos, por favor. Ya está el micrófono, ¿no? Sí, ya la Hola. escucho. Ya la Sí. escucho. Esto que acaba de decir es muy importante. Bueno, hace unos días tuvimos la oportunidad de intercambiar sobre cómo en el aula trabaja uno con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros tenemos que transmitir siempre en el aula es el tema de la inteligencia artificial como un apoyo a la investigación. Y que el estudiante sepa aportar, o sea, partir en un diálogo con la inteligencia artificial utilizando el conocimiento que tiene y qué es aquello que quiere ampliar, sobre lo que quiere, diríamos, comparar, o sea, que tenga una que nosotros le demos una orientación, el estudiante, a la inteligencia artificial sobre aquello que realmente queremos nosotros trabajar y profundizar. Y hacerle ver siempre también a los estudiantes que la inteligencia artificial no es neutra, que efectivamente, como se ha dicho aquí, es el trabajo humano el que está detrás de la inteligencia artificial. Y saber descubrir dónde están, cuando aporta información, dónde están los sesgos de la inteligencia artificial. Porque yo, por ejemplo, con estudiantes de producción audiovisual, tuve la oportunidad de hacer un trabajo con inteligencia artificial el semestre pasado y era increíble el tema de los sesgos en materia de diversidad y llevarlos a que ellos vieran, ¿verdad?, cómo si van a trabajar en producción de materiales, hoy día la cantidad de compromisos que tenemos con el tema de la diversidad y la inteligencia no toma en cuenta esto. Entonces, cómo ser críticos, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero y hasta dónde me aporta o no me aporta. Y entrar en una discusión también con la inteligencia artificial. O sea, no tomar todo eh, tal y como nos los da, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi idea, ¿no? Y mi experiencia. Muchas gracias, profesora. Efectivamente, usted ha mencionado algo de los sesgos. Eh, Estos sesgos evidentemente se relacionan con los datos, porque si la inteligencia artificial actúa a partir de los datos masivos que están en la red, debemos reconocer que estos datos, por decirlo así, se organizan por una geografía. Es decir, hay nudos de datos que están en América, que están en China, que están en la India, en la cual nosotros podríamos saltar de uno a otro. Y una cuestión que plantea el uso de datos
sería la política de datos que tienen los estados respecto a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo soy un usuario de Instagram y estoy habituado a la publicidad de esta red social. Esta red social recoge datos de mí por cada intervención que yo haga o cada interacción que yo haga, y de acuerdo a eso se me van presentando anuncios publicitarios. Por ejemplo, también, es decir, yo le estoy dando datos a una plataforma que utiliza inteligencia artificial y que también me está proponiendo otros servicios o productos a través de esta interacción en esta plataforma. Supongamos por algo, supongamos un ejemplo. eh, Algunos pagan algún tipo de licencia en YouTube Music, Spotify. ¿Quién me puede levantar la manito simplemente como para saber quién paga por esos servicios de no tener anuncios en esas plataformas de música? A ver, ¿quién? No hay nadie, todos nos pagamos, ¿no? Efectivamente, estamos habituados a esos anuncios en YouTube o en Spotify o en el navegador Google, que salen siempre en esa interacción. Pero cuando buscamos, por ejemplo, un buscador tipo Brave o Brave, así tal cual, que bloquea esos anuncios, usted comprende que así es como debería funcionar, digamos, mi interacción con una plataforma, donde no esté constantemente acosado por esa publicidad o por esos anuncios. Yo como este usuario, para no escuchar esta publicidad tediosa y escuchar mi buena música, decido pagar por ese momento, ¿cierto? ¿No? Entonces, estos datos vienen por un lado del ser humano. Yo doy datos para que la inteligencia artificial genere una respuesta, pero también hay empresas, hay instituciones, hay organismos o hay grandes organizaciones de datos masivos que están detrás del uso de la inteligencia artificial. Las políticas de datos, por lo tanto, se va a convertir en la sociedad actual en un requisito fundamental en las leyes. Deberíamos mejorar estas políticas de datos respecto a la IA. No es de extrañarse que siempre estén, digamos, buscando datos por parte de nosotros. Se necesitan datos para conseguir entonces unas muy buenas respuestas. Otro ejemplo, ya la profesora Naida comentó una experiencia en su salón. Yo le comento, por ejemplo, cuando nosotros realizamos las tesis, las investigaciones a nivel comunicativo, hay una comunidad académica que espera, por ejemplo, en la presentación de un artículo de investigación o en una tesis, que se mantenga el espíritu académico, tipo defender o no una teoría, o digamos concluir a partir del uso de ciertos instrumentos, o si se cumplieron los objetivos o si sirvió el marco teórico. Si yo como estudiante o profesional subo un trabajo de investigación a la IA para que me mejore el texto, la IA analiza con estos datos y me devuelve, y en ese texto finalmente yo no obtengo, no está totalmente expresado que sí se cumplieron los objetivos o que han funcionado los instrumentos de investigación, no se ha generado conocimiento. Es decir, yo podría utilizar muy bien la IA o podría utilizar la IA, pero la IA va a llegar hasta cierto momento o cierto límite, y queda de mí como profesional y como académico reconocer qué se espera de este texto final, de ese documento final, de ese cuadro final, porque se va a compartir entre una comunidad académica. Bien, ¿alguien quiere comentar algo o continúo? Edgardo, yo creo que en este punto hay un texto en el Classroom de
de Fabia Costa, ¿no? Que habla sobre el Tecnoceno. Esto, ahí creo que tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la, cómo se construye la base de datos y la relación con los algoritmos, que es lo que define la alimentación individual que hacemos cada uno de nosotros cuando consultamos la inteligencia artificial. Esto, claro, yo tengo unas láminas cortas sobre esto. No sé cómo me tendría que dar el permiso, ¿no? Sí, para ver, déjeme dar. No sé Sí, si, buenos días. si le Aló. voy a dar permiso, sí. Adelante, profesor, sí, coméntenos. Sí, sí, buen día. Mira, eso es lo que estás planteando, Edgardo, es uno de los puntos sumamente importantes de los riesgos de la IA, el conglomerado de datos. Un colega y yo hicimos el ejercicio sobre un curso en particular y nada de los elementos que planteó, ninguno de los elementos que planteó la IA guardaba relación con el curso. Y ahí es donde tú planteas la fuente del dato. Entonces nosotros comenzamos a cuestionar realmente la utilidad en la construcción académica. ¿Sirve como herramienta o es un referente para esto? Evidentemente todo va a depender de la fuente de los datos. Y así como hay bondades, o sea, también hay fuentes que se distancian de contenido científico y de objetividad. Entonces hay, por eso es que, y lo planteó la persona Nadia Vázquez, el tema de la crítica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Sí, y por eso es importante el tema de la crítica. Que contrastemos con crítica, pero para uno establecer ese criterio de debate crítico, también tiene que tener una base, y entramos en una especie de jaula de hierro, parafraseando a Weber, sobre realmente cómo podemos entrarle desde una perspectiva que no nos afecte, pero también saquemos beneficio. Por eso es la problematización de la IA. Hay que problematizar las inteligencias artificiales, que va más allá de un website, va más allá de un espacio, va más allá de redes, va más allá de eso. Porque detrás hay toda una construcción y hay una lógica que construye eso con un fin. Ese es el fin que hay que ver. Gracias. Gracias, profesor Alexander. Efectivamente. Edgardo, ya puedo. Sí, ya puede compartir, profesor. Sí, fíjense, ya, este no es. Miren, les comentaba que hay un texto de Flavia Costa en el Classroom, ¿no? En donde ella contextualiza este tema del desarrollo tecnológico y cómo ha impactado a la humanidad. Miren, hay un tema que tiene que ver con el tema del nuevo surgimiento del orden informacional, eso que en algún momento se denominó como la sociedad del conocimiento, ¿no? En el texto se apunta hacia dos cosas, hacia la Big Data y los algoritmos, ¿no? Y cómo eso amplía el concepto de la biopolítica como control social, ¿no? Pero el punto más interesante aquí sería las características del Big Data, que es el tema que ha estado señalando Edgardo, ¿no? Y son tres cosas. La recolección masiva de datos biométricos y comportamentales, el uso de tecnologías para analizar hábitos, emociones y preferencias, ¿no? Y lo de la minería de datos en las redes sociales. Creo que estas tres cosas nos ayudan un poco a interpretar de que al final nosotros somos los que alimentamos el desarrollo tecnológico a partir de nuestras necesidades. Ahora, la interpretación de esas necesidades no la hacemos nosotros, ¿no? Se construye desde afuera y se nos envía como la solución. Entonces, yo creo que este tema del Big Data y los algoritmos, tenemos que estar conscientes de que eso es lo que va generando va modificando y generan
dentro de ciertos aspectos, lo que algunos llaman nueva generación de información a partir de la necesidad que nosotros tenemos y consultamos la inteligencia artificial o este tema de compras y de intereses, poco lo de Spotify, ¿no? Sino también hasta la clasificación que hace Netflix del tipo de película que ve cada uno. ¿No? Entonces yo pienso que esto es importante tenerlo en cuenta en la medida en el que la minería de datos, ¿no? Esto inclusive lleva a una polémica en este campo que es eh, bien sencilla. ¿Cómo es que nosotros pagamos y damos información y no nos pagan a nosotros en la medida que cuando hacemos la consulta alimentamos la inteligencia artificial para que en el futuro otra persona que haga la consulta, ¿no? Tenga ya una base de datos que ha sido alimentada por otra persona. Y así nos vamos en cadena, ¿no? Y hay toda una polémica. Bueno, ¿quién tiene la rentabilidad de la explotación de la inteligencia artificial en términos económicos? ¿No? Y esas son cosas que van apareciendo pues, cuando comenzamos a reflexionar y debatir sobre esto de la inteligencia artificial. Bien, gracias, profesor Jesús. Efectivamente, un nuevo periodo donde hay que cuestionar los datos y reconocer la gran operación, vamos a llamarlo, de diversas plataformas para el uso de la inteligencia artificial. Me- me- Profesor, ¿puede darme permiso para compartir? Al yo salir de la reunión hace un momento, perdí ser anfitrión. Ah, ok, ok. He dado permiso, pero no sé si ya lo... Ah, profe, está compartiendo usted. O digamos, Ah, usted iba a compartir algo, profe. no. Eh, ¿quién está de...? Usted. Es que como No. me fui, sí, está usted, profe. Entonces, a ver, explícame cómo... A mí siempre se me complica esto de... ¿Dónde se da el permiso? ¿Le dice compartir o...? No, ahí usted está compartiendo. Puede dejar de Sí, compartir. ya, voy. Dejar de compartir. ¿Sigo compartiendo? Sí, ¿Ya? sí. Y ahora en la sección de compartir, o me puede poner como coanfitrión, si quiere también. Déjame ver esto. Entonces, acá. La profe Nadia está compartiendo. Un Ya podemos, segundo. Sí. déjeme ver si ya puedo compartir. Gracias, profe Naida. Ya ¿Ya? puedo compartir. Sí, ya puedo Sí, compartir. listo. Perfecto. Entonces continuamos. Disculpen esos temas técnicos, pueden ver. Bien, quedamos aquí. Precisamos sobre los datos, sobre las políticas de datos. El profesor Jesús abordó sobre esa gran organización que hay, sobre el manejo de datos también en diversos contextos. Y en principio reconozcamos algo, ¿no? La IA mantiene un acceso rápido, gratuitas en principio, también. Y pensemos también en este tema de gratuitas en principio, porque si queremos otras funciones, deberíamos pagar por esas funciones, ¿no? Entonces allí observamos que como usuarios también somos clientes de los servicios de estas plataformas, ¿no? En principio son gratuitas, se han entrenado con nosotros, con nuestros datos, y por supuesto ya hemos conversado en parte de los beneficios,
de las consecuencias, de las negativas, optimiza, por decir así, la creación de conocimiento. Es cierto que ya un docente, un investigador, no debería dedicarle tanto tiempo a una presentación de PowerPoint, porque con un texto que suba, un Word que él mismo esté escribiendo, la misma IA puede sugerirle imágenes, plantillas en menos de 15 minutos, 10 minutos o 5 minutos, ¿verdad? Se reconoce entonces ese beneficio. Por dar un ejemplo, hay un desafío totalmente ético de la autoría, de la veracidad y de la responsabilidad que tiene ese usuario respecto a la IA. Bien, aquí quiero compartir esto. Hemos visto, entonces, hemos escuchado palabras claves como pensamiento crítico, eh, como emociones, el tema de que los estudiantes reconozcan, como decía la profesora Naida, esos sesgos, las capacidades que tiene la IA. Y aquí he puesto este cuadro, he elaborado este cuadro para reconocer ciertos atributos de la IA, ¿no? Observemos, por ejemplo, el concepto de conectividad. La IA tiene una total disposición a la conectividad y totalmente sincrónica al conocimiento. Accede a una gran red de datos, se conecta. A diferencia del ser humano, esta conexión del ser humano es individual y el ser humano en su práctica tendría un texto, un libro, sin herramientas, ¿eh? Un ser humano con su texto, él mismo procesa eh, con su lectura, con su experiencia. Entonces podríamos decir que esa conectividad es individual para el ser humano, ¿eh? Depende totalmente y únicamente de él. A diferencia de la IA, que va a buscar siempre en grandes bases de datos para dar una respuesta. La actualización. La IA accede a un contenido actualizado en el momento. Aparte que en el momento también global. En la gran red de información y de conocimiento va a ser global. Mientras que la del ser humano, esa actualización, por supuesto que es totalmente lenta. El ser humano no tendría esa capacidad para actualizarse al instante. Por lo tanto, cuando nosotros comparemos a un individuo, a un usuario con la IA, en verdad lo que estamos comparando es la capacidad de conectividad y la de la actualización que tiene la inteligencia artificial. Seguramente ustedes habrán visto noticias sobre las futuras amenazas a los puestos de trabajo debido a la inteligencia artificial. Yo comparto una, antes de irnos al receso. Yo estuve leyendo una noticia donde un cirujano les daba indicadores, indicios a un robot para que aplicara una cirugía. Este robot no solamente se adueñó o se apropió del conocimiento del cirujano humano, sino también de una gran base de datos sobre la práctica de cirugía. Y definitivamente habrá una ventaja de yo ser, digamos, un paciente que trabaje con un cirujano local en Panamá, a diferencia de un cirujano eh, global con una conectividad sincrónica y con muchos datos respecto a una cirugía. Entonces, posiblemente sea un puesto de trabajo afectado, que esté amenazado por la inteligencia artificial. Otro atributo, ya que ustedes me darán otros ejemplos también de posibles trabajos. Yo creo, me parece, profesor Jesús, que hay un listado de trabajos que están siendo estudiados para cuáles son esas amenazas respecto a la IA. La inteligencia artificial busca datos bioquímicos. Por ahora, los datos que obtiene la inteligencia artificial son los datos que hemos dado nosotros interactuando con ella en las plataformas o
en nuestras investigaciones, los resultados que hemos subido a la gran base de datos, pero por ahora, no sé si ustedes conocerán actualmente, si hay acceso de parte de la inteligencia artificial a datos bioquímicos. Estos datos bioquímicos son propiamente humanos, ¿no? Por ejemplo, estoy triste, estoy deprimido, estoy feliz. Se pueden dar anuncios respecto a mi interés de cierto producto o servicio, pero no habrá una herramienta que me dé a mí un playlist de una música de acuerdo a mi estado de ánimo. Por ahora, no hay esa herramienta. Por lo tanto, la IA busca estos datos bioquímicos que yo genero como usuario, como individuo. El ser humano o el potencial humano, ¿qué tiene como atributo? Tiene una experiencia, una empatía. Por ejemplo, podría decir que un docente le da a sus estudiantes, aparte de conocimiento, la experiencia del campo laboral o de un campo laboral o de ciertos proyectos. Allí estaría una contribución clave que el docente debería eh, sujetarse para compartir con sus estudiantes, y tiene empatía también, algo que la inteligencia artificial quizás no tenga en este momento. También la decisión de la IA, podríamos ver aquí, es totalmente algorítmica, es decir, de acuerdo a todos los datos, a los procesos que hace de predicción, y actúa de acuerdo a eso. El ser humano se plantea siempre, antes de la decisión también, la parte ética, la dimensión ética y comprensiva de una situación. Y es allí donde la IA se ha posicionado actualmente en la sociedad de hoy. Plantea el desafío ético y comprensivo de su uso en todos en todas las profesiones, en todas las labores. Nos ha llevado a cuestionarnos cómo debe usarse. Bien, ¿alguien quiere darme algún ejemplo? Si ha escuchado, si hay un trabajo que podría ser amenazado con el uso de la inteligencia artificial, o si quiere hablar de las emociones, para unos 5 minutos para luego ir al receso. ¿Nadie? Buenas, profesor. Dígame, La profesora. amenaza del uso del agua potable, la amenaza del uso del agua potable por la IA. A ver, el agua potable por la IA. Sí, Bien. dice que ella utiliza agua potable para generar los datos, La gran base de datos. para enfriar, ajá, para enfriar los datos. Para que enfriar la gran base de datos. Sí, perfecto. Yo he escuchado, sí, sobre eso, sobre la gran base de datos, y también que hay otros profesionales también que están trabajando para mantener esos datos en buenas condiciones. A ver, muchas gracias, profesora. ¿Quién más quiere compartir alguna otra noticia? Sí, Edgardo, sobre eso. Es que hay varios aspectos del impacto de la IA sobre la sociedad, ¿no? Y uno de esos es el tema ambiental, ¿no? Y tiene que ver mucho en el contexto de una proyección global sobre la crisis de acceso al agua, ¿no? Y lo que señalan, lo que están debatiendo esto de la IA y su relación con el agua, es que qué va a pasar, qué se va a priorizar frente a un futuro en el que el acceso al agua pura, ¿no? Va a tener mucha competencia. Entonces, ese es uno de los temas que se ha estado hablando sobre el impacto del uso de la inteligencia artificial y el acceso al agua, ¿no? Y eso todavía esto no está claro, pero entre algunos, entre alguna gente que está dando monitoreo a este tema, pues señalan que eso en el futuro puede condicionar el acceso al agua. Sí, efectivamente, la gran En base de esa, datos. Adelante, en esa profesor. Sí. misma línea, Edgardo, mira, hay una situación y tú lo planteas al fin en el trabajo. O sea, el trabajo como lo conocemos ha cambiado o está a punto de desaparecer, algunas expresiones laborales.
Por ejemplo, para la gente es muy común ir a un supermercado de una localidad y ver un robot circulando por todo el supermercado limpiando. ¿Cuántas manos de obra se reemplazaron por ese robot? O cuando tú vas a un restaurante de comida rápida china, hay un robot que te lleva la comida a la mesa. O sea, ¿cuántas manos de obra se han reemplazado? Y estamos hablando del fin de expresiones laborales por reemplazo, pero además hay algo más grave. El reemplazo de mano de obra por robot implica también hasta cierto punto el fin de los derechos laborales. Un robot no te exige vacaciones, no te exige décimo, no te exige salario. ¿Ah? Entonces estamos hablando de expresiones que de alguna manera van a transformar el mundo laboral como lo conocemos, no solamente extinguiendo actividades laborales, sino cambiando las formas normativas. ¿Por qué? Y nuevas formas de explotación. Entonces, esto está vinculado, y la inteligencia artificial u otras expresiones que están por venir, aunque ustedes plantean el tema del agua, nuevas formas también de conflicto y de conflictividad. Y lo planteó Jesús hace un momento, el tema del conflicto por el agua. Entonces, yo creo que este seminario taller es propicio para ampliar esa visual que tenemos sobre lo que consideramos que es puntual, pero no es puntual. Sus efectos son amplios, multidimensionales, porque están afectando cada parte de nuestra vida, inclusive la cotidianidad se está viendo afectada por la inteligencia artificial. Tú buscas cómo reparar X o Y, aquellas actividades artesanales o manuales, X o Y aparato, lo busca inteligencia artificial y te da el paso a paso. Es más, sé de personas que han reparado su automóvil producto que utilizando herramientas de inteligencia artificial. Corrigen texto con inteligencia artificial. Traductores, o sea, el tema del idioma y las actividades laborales vinculadas a la traducción se va a ver afectada. Lo dejo hasta ahí. Gracias, profesor Alexander. Efectivamente, multidimensional. Adelante, profesor Raúl, para darle a usted la última palabra e ir al receso. Ok, mi reflexión es la siguiente en cuanto a este tema de que estamos viendo de inteligencia artificial. Miren, la inteligencia artificial ya llegó. ¿Qué significa? De que hay que empezar primero es por la educación. La AI no solo va a ser en robótica física, va a ser en robots buscadores de información y administración. Significa que todas las áreas humanas van a estar vinculadas a dos temas. Al derecho como la arquitectura, las matemáticas, el futuro profesional tiene que saber manejar Python, o sea, programación de su área, más el tema de la inteligencia artificial y la robótica, que es innegable que va a controlar todo. Vamos al tema de las ciudades. Ya se habla no solo de ciudades resilientes, se llama Smart City, o sea, es decir, va a estar rigiendo la vida de una ciudad, la seguridad de una ciudad, va a regular el transporte, porque ya los vehículos Tesla no necesitan conductores, o sea, ya no hay drivers como tal, y te lleva a un punto origen destino. Y la nueva oportunidad aquí es que todas las áreas van a tener que incorporar el área de informática, el área de robótica y el área de inteligencia como parte del currículo en todas las áreas, porque ya no lo podemos parar. Y eso genera una oportunidad para los países del tercer mundo de dar mantenimiento, porque ya eso es un hecho cierto. Igual hasta en materia del ejército, China ya tiene un software que controla drones, controla todo. Entonces, no podemos escapar de que nos va a tocar el tercer mundo ser los soportes de eso, porque en realidad alguien que tiene que alimentar la información, alguien tiene que cambiar las piezas, alguien tiene que hacer el trabajo de programación. Y esto va a llegar hasta la vida cotidiana de lo que se conoce como domótica en la vivienda, y lo vemos con Alexa, un ejemplo, ¿no? Que tú vas a poder regular tu consumo de que prende la luz, apaga, encender el aire acondicionado. Entonces, va a estar en todo, desde las ciudades esmartificadas hasta una cirugía, hasta las áreas de diseño gráfico van a estar vinculadas a que alguien tiene que alimentarlo. Significa entonces de que esa parte artesanal humana va a retroceder, pero igual. Entonces hay que compensar cómo del lado del que hace el soporte, porque eso es lo que viene. Y todas las áreas van a tener que tener su programación, su informática y su robótica aplicada. En palabras. Muchas gracias, muy atinada su intervención. Efectivamente, ya plantea, digamos, en la profesión
integrar el conocimiento de informática o de robótica. Bueno, con esto cerramos la primera etapa del seminario de hoy. Vamos a un receso de 15 minutos y continuaremos entonces hasta las 12. Entonces, bueno, en 15 minutos nos vemos.